Soy vendedora y me va muy bien. Mi esposo y yo llevamos 2 años de casados y 5 juntos. Este es mi primer matrimonio y el segundo de mi esposo. Él tiene una hija de 8 años de su relación anterior y siempre ha tenido su custodia completa. Nuestra relación de noviazgo fue complicada porque él era un padre soltero de tiempo completo y tenía que trabajar muchas horas, pero lo hicimos funcionar. Conocí a su hija cuando ella tenía 4 años, después de que llevábamos 1 año saliendo. Me agradó mucho y siempre he hecho lo posible por ser la mejor madrastra del mundo. Ella me llama mamá y yo he hecho todo lo que hace una mamá por ella: ayudarla a vestirse y alistarse para la escuela, peinarla, cocinarle, ayudarle con la tarea y los entrenamientos de fútbol, llevarla a comer helado, arroparla, leerle cuentos, etc. No soy perfecta y he cometido errores, pero en general hemos sido una familia muy feliz. Cuando mi esposo y yo nos comprometimos, él me preguntó si me gustaría ser ama de casa para Lizzie, su hija, y para los futuros hijos que tuviéramos. En ese momento, rechacé la idea con cortesía. Me iba muy bien en mi carrera, amaba mi trabajo y la idea de estar en casa todo el día con una niña y hacer únicamente tareas domésticas y cosas típicas no me emocionaba en absoluto. Entonces, mi prometido lo entendió y ambos asumimos que así sería también con nuestros futuros hijos. Avancemos hasta ahora. Tengo 6 meses de embarazo de nuestro hijo. Estoy en las nubes, en un estado de felicidad continua, y algo cambió dentro de mí. Empecé a pensar en quedarme en casa y, de repente, ya no me parecía algo malo. Estoy enamorada de mi hijo y quiero pasar el mayor tiempo posible con él. Sé que no todo es color de rosa y celebración, pues hay muchas cosas como el cambio de pañales, babas, llanto y cansancio extremo, pero no soporto la idea de tener solo 2 semanas de licencia por maternidad y luego entregar a mi hijo a una persona desconocida en una guardería. He pensado en esto durante meses porque quería asegurarme de que realmente lo deseo y que no es solo un sueño idealizado. He sopesado los pros y contras y hablé con mi supervisora. Estoy en el punto de mi carrera en el que podría trabajar desde casa a tiempo completo, quedarme con mi hijo y además recoger a mi hijastra de la escuela. A mí no me molestaría cuidar de ella y hacer más cosas con ella también. Cuanto más lo pienso, más me gusta la idea. Así que, después de acostar a la pequeña Lizzie esta noche, le pedí a mi esposo que habláramos y le presenté mi idea con entusiasmo. No estaba preparada para su reacción. Mi esposo está furioso. Gritó que habíamos acordado que yo no sería ama de casa antes de casarnos y que ahora estoy cambiando de opinión. Dijo que era una mala madrastra y que claramente amo más a nuestro hijo que a Lizzie, que era repugnante el favoritismo obvio que le estaba mostrando al bebé. También dijo que no debería permitirme quedarme en casa con nuestro hijo si su hija no tuvo esa experiencia conmigo. Para aclarar, Lizzie está muy emocionada con la llegada de su hermanito y no puede esperar a que nazca. Nunca ha mostrado ningún tipo de ansiedad, tristeza ni celos por él o por mí. Yo estaba en shock y atónita. Mi esposo está en el sofá por decisión suya, y yo estoy en nuestra habitación llorando. Me duele mucho lo que dijo. Sé que no soy perfecta, pero realmente he hecho lo mejor por Lizzie. Nunca pensé que cambiaría de opinión sobre ser ama de casa cuando me embaracé, pero ahora realmente quiero hacerlo. Además, ni siquiera tendría que dejar mi empleo, lo cual es genial por partida doble. Estoy muy dolida por lo que dijo mi esposo y, siendo franca, cada vez más enojada por sus acusaciones. No amo más al bebé que a Lizzie. Amo a Lizzie y, aunque admito que siento una conexión más profunda con este bebé, creo que se debe a que estoy viviendo la experiencia del embarazo y me está afectando en lo emocional. Este bebé es mitad mío, pero eso no significa que ame menos a Lizzie. Es simplemente diferente. ¿Acaso eso está tan mal? ¿De verdad soy tan mala madrastra? No planeé cambiar de opinión y, repito, aún planeo mantener mi empleo. Tampoco me importaría asumir mayor responsabilidad con Lizzie además del bebé. De hecho, creo que sería la oportunidad de acercarnos más y compartir esa experiencia juntos. No sé qué decirle a mi esposo. Intenté decirle todo lo que menciono aquí, incluyendo pasar más tiempo y reforzar el vínculo con Lizzie, pero lo único que hizo fue gritar más y decir cosas horribles sobre mi forma de ser madre. Estoy devastada y, para ser sincera, cada vez más furiosa. Siento que soy una buena madrastra para Lizzie y ella también lo cree así. El único que tiene un problema es mi esposo. Actualización 1. Muchas gracias por todos los mensajes amables y de apoyo en la publicación anterior.
fueron de gran ayuda, así como algunas sugerencias sobre posibles razones por las que mi esposo reaccionó de forma tan drástica. También recibí mensajes privados bastante groseros, al parecer de padres solteros resentidos, que solo reforzaron mi convicción de que mi esposo se estaba comportando de manera totalmente irracional. Para responder algunas de las preguntas que se hicieron en la publicación anterior. En el momento en que mi esposo me pidió que fuera ama de casa, no estábamos casados ni yo estaba en una posición profesional que me permitiera trabajar desde casa. Habría tenido que dejar mi trabajo, cosa que no quería hacer para cuidar a una niña que no era mía, de un hombre con el que no estaba casada y del que dependería completamente en lo económico. Así que definitivamente no. Incluso después de casarnos, me tomó tiempo llegar a un punto en el que pudiera quedarme en casa sin renunciar por completo a mi empleo para dedicarme a ser madre de tiempo completo. A los que decían que no podía pretender trabajar a tiempo completo desde casa y cuidar a un bebé y a una niña en edad escolar a la vez, tienen razón. Tal vez me expresé mal o no di suficientes detalles en mi publicación, pero mientras trabaje desde casa, no tendría que renunciar, sino pasar a medio tiempo. Mi supervisora está 100% de acuerdo. Básicamente, tomaría 2 semanas de licencia de maternidad y luego trabajaría a medio tiempo desde casa. Ganaría menos, pero mi empresa es fantástica y me conservaría todos los beneficios. Sé que mi esposo no está preocupado por el dinero porque, aun si renunciara, él gana más que suficiente para mantenernos cómodamente. Es solo que amo demasiado mi trabajo como para dejarlo por completo, pero ahora mi hijo es una prioridad para mí. La mamá de Lizzie está presente, pero de forma muy limitada. Tiene trastorno límite de la personalidad, bebe de forma excesiva y, en general, es una persona de fiestas irresponsable. Ve a Lizzie tal vez un fin de semana al mes si no está demasiado indispuesta o afectada para hacer un esfuerzo. Lo único bueno que puedo decir de ella es que al menos paga la manutención, aunque sea muy poca. A Lizzie no le agrada mucho su mamá y ha dejado claro que me prefiere a mí, y no la culpo, pobre niña. Esa noche me acosté muy enojada después de llorar, porque amo a Lizzie y he sido una gran mamá para ella. Durante los siguientes días, las cosas estuvieron muy tensas. Fui distante pero cortés con mi esposo y seguí cariñosa con Lizzie. Simplemente no quería nada con él. Mi esposo empezó a criticar todo lo que hacía por Lizzie en la casa, diciéndome cosas como ¿por qué te molestas? O así no se hace o apuesto a que eso te hace sentir genial. Llegó un punto en que no aguanté más. Después de acostar a Lizzie, le dije a mi esposo que estaba harta de su actitud negativa y que estaba creando un ambiente tóxico para su hija, y que si tenía algo que decir, que lo dijera de una vez. Empezó a gritar y a vociferar otra vez, pero yo esta vez fui firme y dije que quería superar los problemas y resolverlos, porque lo amo y me importa, pero no toleraría comportamientos abusivos y tóxicos. No le hablaría hasta que estuviera dispuesto a ser respetuoso y amable. Mi esposo se enojó aún más y gritó que dormiría en el sofá. Entonces le dije, discúlpame, estoy muy embarazada y cada parte de mi cuerpo duele. Necesito poder ir al baño por las noches. Voy a dormir en nuestra cama. Puedes acompañarme si puedes estar tranquilo, o quedarte aquí en el sofá. Él pareció sorprendido, y yo simplemente me fui a la cama. Creo que finalmente durmió en el sofá. Al día siguiente, cuando Lizzie ya estaba dormida, le dije que pensaba que necesitábamos acudir a terapia de pareja. Mi esposo respondió que yo era la única con un problema, así que él no iría. Le pedí que por favor me dijera que le molestaba para poder resolverlo, y en resumen, su enojo era porque no quise renunciar a mi trabajo y ser ama de casa para Lizzie, pero sí lo quiero hacer para nuestro hijo, lo cual, según él, significa que amo más a nuestro hijo y que soy una persona terrible. Le expliqué como antes, que en aquel entonces no quería dejar mi trabajo y depender de un hombre con el que ni siquiera estaba casada. Se puso a la defensiva y dijo que eso demostraba que nunca confié en él y que eso me hacía una mala esposa y madre. Le pregunté por qué no renunciaba él entonces y se quedaba de amo de casa, y respondió mal, diciendo que él ganaba más, lo cual es cierto, y que los niños necesitan más a la madre en los primeros años que al padre. También dijo que, como Lizzie nunca tuvo la experiencia de tener una mamá a tiempo completo, entonces nuestro hijo tampoco debería tenerla, porque no sería justo para Lizzie. Yo dije que era ridículo castigarme a mí y a nuestro hijo por no poder retroceder en el tiempo para cambiar la situación del útero en el que fue concebida Lizzie. Además, mencioné que un bebé necesita más cuidados que una niña de preescolar. Eso abrió otra enorme discusión. Mi esposo me reprocha que no dejara mi trabajo para dedicarme de lleno, como si yo debiera estar al 100% en casa.
Siguió diciendo que rompí nuestro acuerdo de no ser ama de casa y que eso me hacía inestable. Le hice ver que tenía derecho a cambiar de opinión y que no pensaba entregar a mi bebé a una persona desconocida mientras me la pasaba preocupada en la oficina. Le dije que estaba muy dispuesta a pasar más tiempo con Lizzie, llevarla al zoológico y a museos con el bebé, involucrarme en la asociación de padres de su escuela, ir a sus eventos deportivos con su hermano para verla practicar. Dije que esto era bueno para todos los niños y que su idea de justicia y equidad estaba distorsionada al negar a nuestros hijos un entorno positivo solo porque Lizzie no tuvo esa oportunidad con su madre biológica. Le dije que su sentimiento de culpa no desaparecería si les quitaba oportunidades a nuestros hijos, y que estaba dispuesta a buscar ayuda profesional, consejeros matrimoniales, psicólogos infantiles o quien pudiera darle una opinión imparcial y profesional. No. Él se enojó aún más y dijo que yo volvería a trabajar 2 semanas después del parto, que no había más que hablar. Que tuve mi oportunidad de ser ama de casa y que, como no la acepté con Lizzie, ahora no se me permitiría hacerlo. Por más que amo a mi esposo y a nuestros hijos, no voy a dejar que me controlen. No voy a permitir que me digan dónde puedo o no trabajar, o si puedo o no trabajar. No soy un perro ni una esclava. No me voy a dejar obligar a descuidar a mi propio hijo y entregarlo a una desconocida, solo porque su hermana tuvo un mal inicio en la vida. Privar intencionalmente a tu hijo de cosas buenas en nombre de la justicia es una locura y, eso sí, es ser mala madre. El hecho de que mi esposo quisiera hacer esto conmigo y con mi hijo me hizo reaccionar con fuerza. Me puse de pie con calma y le dije que me iría, que había cruzado la línea y que necesitaba espacio. Le dije que no sometería a ningún hijo mío a ese ambiente controlador ni abusivo. Le dije que cuando se calmara, podríamos ir a terapia de pareja, porque claramente él tiene problemas profundos. Se puso histérico y gritó que yo no podía irme, que teníamos una familia, que no podía llevarme a su hijo, etc. Yo estaba anonadada a esas alturas. Le dije que por una vez él se encargara de llevar a Lizzie a la escuela, y que yo me iría durante ese tiempo. Fui a nuestra habitación y empecé a empacar. Él empezó a sacar mi ropa de la maleta y a gritarme. Honestamente, me asusté mucho. Jamás había visto a mi esposo así. Le dije que si intentaba impedir que me fuera o me tocaba de cualquier forma, llamaría a la policía. También dije que llamaría a mi madre para que viniera por mí. Tal vez fue exagerado, pero estaba aterrorizada y solo quería alejarme con mi hijo. Entonces él se puso a llorar muy fuerte y se fue. Llamé a mi madre y le dije que viniera por mí de inmediato, que no me sentía segura y que necesitaba quedarme con ella un tiempo. Hice mi maleta rápido y mi mamá vino a recogerme. Llevo 5 días con ella y me siento entumecida. No puedo creer lo rápido que pasó todo esto y cómo mi matrimonio y mi familia se voltearon de cabeza en cuestión de días. Ojalá nunca hubiera sacado el tema de ser ama de casa. Si no lo hubiera hecho, nada de esto habría pasado. Mi esposo y yo no nos hablamos por un par de días. Luego él empezó a llamarme y a mandarme mensajes el tercer día diciendo que Lizzie había estado llorando por mí, que me extrañaba. Verifiqué que Lizzie estuviera a salvo, sé que mi esposo jamás la maltrataría, pero de todos modos hablé con ella ayer para asegurarme de que estuviera comiendo, yendo a la escuela y haciendo su tarea. Ella lloraba, preguntando cuándo volvería. No supe qué responder, así que solo le dije que no lo sabía, pero que la amo muchísimo. Le dije a mi esposo que dejara de usar a Lizzie para manipularme y forzarme a regresar, porque no daría resultado. Él me dijo que mi comportamiento probaba que soy una madrastra terrible por no volver para estar con ella. Le respondí que, si tan terrible soy, no debería querer que volviera, y que no me hablara hasta que estuviera dispuesto a ir a terapia y dejar a Lizzie fuera de nuestros problemas. Le dije que si mencionaba a Lizzie en cualquier mensaje o correo, lo borraría sin leer el resto, y que si la sacaba a relucir en llamadas, colgaría inmediatamente. También le dije que no quiero hablar con él ahora y que debe decidir qué quiere, porque yo estoy lista para pedir el divorcio si no corrige todo esto pronto. Mi esposo se puso a llorar otra vez, pero simplemente colgué porque estaba demasiado cansada para seguir ese día. Ha estado en silencio desde entonces, salvo un mensaje que recibí hoy diciendo que me quiere de vuelta y que me echa de menos. La verdad, no sé qué hacer. Sigo tratando de asimilar todo. Escribirlo me ayuda un poco. Todavía no puedo creer lo que hizo mi esposo y me pregunto si tuvo un ataque de locura. Me cuestiono qué señales pude haber pasado por alto y por qué fui tan ingenua de casarme y formar una familia con él sin ver esto antes. ¿Cómo pude ser tan ciega? Quiero divorciarme, pero no estoy lista para dar ese paso todavía.
Quiero tiempo y espacio para procesar todo y ver si mi esposo muestra señales de querer ir a terapia o de reparar el daño. Necesito saber si fue algo único o si así es realmente él. Me siento muy mal por Lizzie, pero no voy a arriesgar a mi hijo y a mí misma volviendo por simple culpa. Ahora mismo, estoy siendo egoísta y poniendo a mi hijo primero. Tengo que hacer lo que sea mejor para él. Actualización 2. Hola a todos. Sé que ha pasado tiempo, pero quería dar una actualización breve mientras aún tengo oportunidad. Me siento más grande que una ballena y mi bebé está a punto de nacer en unas pocas semanas, o podría nacer cualquier día en realidad. Después de mi última publicación, el hermano de mi esposo y su mejor amigo fueron a hablar con él para averiguar qué estaba pasando. Mi jefe fue muy comprensivo y me permitió iniciar mi licencia de maternidad antes, diciéndome que me tomara mi tiempo para resolver lo que fuera necesario y que mi trabajo me esperaría. Me han tratado muy bien. Además, busqué una terapeuta personal porque las razones son más que obvias. Estuve como en shock un buen tiempo, y un día simplemente me quebré y lloré sin parar, como nunca antes en mi vida. Mi terapeuta ha sido un gran apoyo, guiándome y apoyando mis decisiones. Como dije, el hermano de mi esposo y su mejor amigo fueron a hablar con él y me dijeron que les explicó que estaba muy enojado porque rompí nuestro acuerdo previo, y que sentía que yo no amaba a Lizzie o que amaba más a nuestro hijo, y que tal vez se había equivocado al casarse conmigo porque, según él, ahora yo estaba tomando partido y siendo inestable al irme cuando me pedía que tratara a los dos niños de la misma manera. Quería que nuestro hijo no tuviera una madre en casa para que así fuera justo con Lizzie, que nunca la tuvo. Sus amigos lo confrontaron seriamente. Su mejor amigo Craig le preguntó, básicamente, qué demonios le pasaba para llegar a tan absurda conclusión. Le señaló todo lo que yo había hecho por Lizzie, remarcando que el hecho de que fuera a trabajar a medio tiempo desde casa también beneficiaría a la niña porque tendría más tiempo para hacer cosas con ella y atenderla, y además que yo era autosuficiente y no me había acercado a él por interés económico. Si así hubiera sido, habría dejado mi trabajo para cuidar de Lizzie y dejarlo a él como único proveedor. Su hermano Daniel fue todavía más directo y lo llamó, con otras palabras, un patán grosero, diciéndole que no me merecía, que se estaba comportando de forma controladora y me estaba castigando por culpa de su ex, con quien nunca debió casarse ni tener una hija. Al parecer, en su familia hay mucho enojo hacia la ex y la historia previa de mi esposo. Daniel dijo que yo era lo mejor que le había pasado tanto a él como a Lizzie, que él estaba arruinando todo con sus propias manos y que debía madurar y superar sus traumas con su ex, empezar a valorarme y tratarme mejor. Agregó que estaba siendo un mal padre tanto para Lizzie como para nuestro hijo al pretender que, en aras de la justicia, el bebé no tuviera a su mamá en casa. Señaló además que yo había sido una madre muy dedicada con Lizzie, mucho más de lo que su ex jamás fue. Comenté en mi última publicación que mi esposo comenzó a escribirme y llamarme, suplicándome que regresara, diciendo que no podía funcionar sin mí, etc. Sin embargo, rompió mi regla y habló de Lizzie para pedirme que volviera, cosa que a mí me molestó bastante, pues sentía que era manipulación usando a la niña. Le dije que, si seguía usando a Lizzie como pretexto, pediría el divorcio, porque no iba a estar con alguien que utilice a una niña como herramienta de manipulación y que yo no quería ser solo una madre sustituta para Lizzie, sino su esposa, y formar una familia con el que incluyera a Lizzie. Le dije que acudiera a terapia individual y a terapia de pareja conmigo o le llegaría la demanda de divorcio, porque no sometería a mi hijo a un ambiente controlador. Mi esposo aceptó, diciendo que no podía vivir sin mí y que sabía que necesitaba ayuda. La terapeuta de pareja fue excelente. Abordó todos los temas de los que he hablado aquí y trató de que mi esposo comprendiera que estaba siendo injusto y controlador, que aunque era entendible que sintiera miedo y dolor por su matrimonio anterior, era cruel desquitarse conmigo porque yo nunca le había hecho daño ni era su ex. Entonces, ¿por qué me hacía pagar a mí por lo que ella le hizo? En resumen, él tenía miedo de que me convirtiera en una versión de su ex y que favoreciera a nuestro hijo, lastimando a su hija, o que dejara de quererla. La terapeuta trató también el tema de sus hijos vs. nuestros hijos. Le dijo a mi esposo que debía tener en cuenta que es natural sentir más conexión con un hijo biológico que con un hijastro y que no había nada de malo en ello siempre y cuando siguiera tratando a Lizzie con amor, respeto y cariño. Le preguntó a mi esposo si yo no había sido amorosa con Lizzie, si no la había cuidado bien o si no me había sacrificado como lo hace cualquier otro padre. Él contestó, aunque con reservas, que sí lo había hecho. La terapeuta entonces dijo que mis sentimientos eran normales,
que el cambio de opinión sobre ser ama de casa no significaba que hubiera perdido amor maternal por Lizzie, y que no era algo menos ni incorrecto ni injusto, sino simplemente diferente. Le comentó también que uno de los mayores errores que cometen los padres biológicos con los padrastros es culparlos o presionarlos para que sientan exactamente lo mismo que ellos sienten hacia sus hijos biológicos, o tratar de imponer esa igualdad. Agregó que los padres incluso suelen tener un hijo favorito entre sus propios hijos biológicos, pero que la clave está en no actuar con base en eso ni hacer que se note. Y que, por lo que se veía, yo estaba manejando la situación de forma positiva. De hecho, nos dijo que íbamos adelantados porque Lizzie estaba entusiasmada con el bebé y tenía una relación muy buena y cercana conmigo. Mi esposo trató de argumentar que yo quedarme en casa con el bebé, pero no con Lizzie, era un favoritismo evidente. La terapeuta contrarrestó con varios de los puntos mencionados, que cuando me lo propuso antes, yo no podía trabajar desde casa y habría tenido que renunciar por completo, que no estábamos casados y yo no me sentía cómoda perdiendo mi estabilidad financiera sin un compromiso formal, que Lizzie ya tenía edad preescolar y que la mayoría de las personas no dejarían un trabajo que aman para quedarse en casa a cuidar a una niña que no requiere atención de bebé y con quien no tienen un vínculo biológico. Y, finalmente, que Lizzie no notaría la diferencia porque ella misma sabía que yo no era su madre biológica y llegué a su vida cuando ya era una niña. Incluso los niños pequeños entienden que un bebé requiere más cuidados que un preescolar, especialmente si se les explica. En resumen, dijo que el hecho de que yo estuviera más que dispuesta a pasar más tiempo con Lizzie, de que quisiera involucrarla en la vida del bebé y no mostrar actitud posesiva sobre el embarazo, era excelente y mucho mejor que otras familias ensambladas que lidian con esos problemas. Lo siento al decir que mi esposo simplemente no pudo aceptarlo. Intentamos hacer más salidas familiares, pero él se retiró de la terapia porque sentía que lo atacaban y que nadie estaba de su lado. Simplemente no podía ver la razón por la que yo debía poder quedarme en casa con el bebé. Le pregunté directamente si acaso no deseaba al bebé, y se escandalizó diciendo que claro que lo deseaba, solo que quería asegurarse de que su hija recibiera lo que era justo para ella. Al final, él se negó a ceder. Y a mí me pareció sumamente injusto y cruel insistir en que nuestro hijo fuera guardería, o se quedara con una niñera o au pair, solo por igualdad, a pesar de que su propia terapeuta y la nuestra explicaron que igualdad no siempre significa equidad. Era como si él no quisiera ver que mi trabajo desde casa también traería grandes beneficios para Lizzie. Creo que mi esposo esperaba que yo me rindiera. Lo único que logró fue que yo fuera perdiendo amor y afecto por él, especialmente cuando abandonó la terapia. Le advertí que, si lo hacía o si insistía en imponerse, pediría al menos la separación legal. Creo que él pensaba que yo solo estaba amenazando, pero cuando vi que nada cambiaba, fui directamente a la oficina de un abogado. Mi esposo se sorprendió por completo cuando recibió los papeles. He organizado un acuerdo de custodia semiformal. Seguiré trabajando desde casa mientras viva con mis padres. Mi esposo no podrá estar en la sala de partos cuando entre en trabajo de parto, sino que tendrá que quedarse en la sala de espera. Puede ver y cargar a nuestro hijo, pero tendrá que hacerlo en mi presencia y con alguien más ahí. Exigí esto porque, francamente, ahora le tengo mucho miedo a mi esposo y no confío en él. Mi esposo está consumido por la conmoción y el dolor. Su familia está furiosa con él y me apoya completamente, aunque, por supuesto, también están muy apenados por la situación. Les he dicho a todos que son bienvenidos a asistir al parto y a sostener al bebé. De hecho, quiero que estén ahí para supervisar a mi esposo y asegurarse de que no haga nada malo. Mi esposo me llama y me manda mensajes constantemente. Dice que no puede creer que haga esto, que por qué no puede escucharlo ni entenderlo, que por favor vuelva a casa para que seamos una familia otra vez, etc. Le he dicho que debe retomar la terapia y que yo necesito poder confiar en él con nuestro hijo. Esa confianza solo vendrá si veo un cambio en su actitud hacia nuestro hijo y mi hijastra. Necesito sentirme su esposa, no solo la madre de Lizzie. Amo a Lizzie. La verdad lloro todos los días al pensar que la estoy perdiendo en esta situación. Pero no me casé con mi esposo para ser únicamente la mamá de Lizzie, aunque sabía que ella era parte del paquete. Me casé con él porque lo amaba y quería una vida con él. Lizzie me llama a menudo y hablo con ella. La he visto algunas veces en medio de todo esto. Su padre no puede mencionarla cuando habla conmigo porque considero que lo hace para manipular. Pero no quiero cortar a Lizzie de mi vida drásticamente porque la amo de verdad. He llorado muchas veces pensando en cómo le afecta esto. Cuando hablo con ella, le digo que la quiero mucho, que nada de esto es culpa suya y que estoy haciendo lo mejor que puedo para resolverlo.
Le digo que deseo que siga en mi vida y en la de su hermano, y que es la mejor hermana y la mejor hija especial del mundo. He sabido por la familia de mi esposo que Lizzie no está sobrellevando bien nuestra separación. Incluso le ha gritado a su papá por haber perdido a sus dos mamás. Me daba miedo que Lizzie me odiara por esto, pero resulta que es todo lo contrario. Sus calificaciones van mal, está deprimida, llora todo el tiempo y se ha vuelto muy irrespetuosa con su padre. Le he rogado a mi esposo que, por favor, la lleve a terapia. Me confirman que le está haciendo, y eso la ha ayudado un poco. La culpa que siento es inmensa. Siento que he destruido mi familia, pero sé que estoy tomando la decisión correcta al mantenerme firme y exigir que se me trate con amor y respeto, y que él haga lo mismo con los niños. No puedo arreglarlo a él. Si no quiere buscar ayuda, no hay futuro para nosotros. Aún no quiero divorciarme, por eso pedí la separación legal. Mi esposo insiste en que quiere arreglar las cosas. Yo le dije que necesito ver cambios, empezando por su regreso a la terapia. Quiero salvar mi matrimonio, pero ya hice todo lo que pude, y si él no hace su parte, no puedo hacer nada más que seguir adelante. Le he dicho que, si no ha ido a terapia cuando nuestro hijo cumpla un mes, pediré el divorcio, y que si me maltrata, me hiere o siquiera piensa en salir con otra persona, también pediré el divorcio. En resumen, es una actualización triste, pero necesitaba desahogarme y pensé en compartirlo. Gracias a todos los que me dieron consejos y apoyo antes, son geniales. Siento que esta publicación sea tan larga y que no traiga mejores noticias.